Gimbelo, buenas noches. Ay, qué bueno. Estamos coincidiendo, hermano. También tienes, después de esta clase, también tienes el otro. Sí, señor. Sí, Ah, señor, me entonces tocó. nos vamos a ver durante 3 horas. Ah, bueno. Nos vamos a ver dentro de 3 horas. Ok, súper. Ahí está Giovanni Praderos. Así, ese es un hermano nuevo, ¿cierto? Yo creo que sí, porque no lo he escuchado casi. Hermano Giovanni, bienvenido a la clase. Hermano, Dios lo bendiga, buenas tardes. Es que no Buenas alcanzaba a tardes. llegar a la casa, voy conectado aquí en el celular, en la moto. Ya en unos días llego y me conecto en el computador. Ok, ok, perfecto, hermano. Tranquilo. Vamos a dar unos 5 minuticos para que pues ya terminémonos de instalar y todo eso. Giovanni, pero maneje despacio, mijo, con cuidado. Dios me lo bendiga, no se afane. Gracias, papá. Me orillé por acá detrás de clase para ir poniendo cuidado. Qué bueno. Ok, ok, perfecto. Entonces aquí, hermano Giovanni y Julio Mausa. Bueno, vamos a esperar ahí al hermano. Mientras tanto, hermano Julio, buenas noches. ¿Cómo estás, mi hermano? Me gustaría que conocerte. El Señor le bendiga a usted, profe, y Mi, a todos los que están ahí conectados. mi hermano, buenas Amén. noches. Gracias por estar acá, por activar la cámara. Me gustaría saber, eh, ¿hace cuánto conoces el instituto? ¿En qué programa estás en Infortec? ¿Y cuál es tu función en el cuerpo de Cristo? Bueno, hermano, primero tengo eh, aproximadamente el año pasado hice capellanía, la simple y hice la avanzada también, y me motivé a estudiar teología. Ya este es el segundo semestre, y bueno, en el cuerpo de Cristo soy cristiano de la iglesia, el Movimiento Misionero Mundial. Soy de la costa norte de Colombia, pero estoy por acá por Neira Calda, cerca de Manizales. Entre otras cosas, se sintió duro ese temblor. Y Uy, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo sí, eso? señor. No, acá donde estamos, yo trabajo en la parte, en el campo. Ah, Siempre se sintió, pero estamos a una horita de Manizales y 40 minutos de Neira, pero fue muy duro. Me congrego en Neira y bueno, me motivé a estudiar teología porque es muy bueno conocer más del Señor para, digamos, hablarle a las personas de la mejor forma, conociendo a Cristo y llevarle la verdad. qué bueno, mi hermano. Oh, súper, súper. Pero me repites puntualmente cuál es esa área en la que de pronto sirves en la iglesia. ¿Hace cuánto estás en esa área? Bueno, en la iglesia hago parte del grupo de alabanza. Ah, Eh, músico. Estamos entre sí, músicos. por ahí he tenido la oportunidad de grabar unas canciones. Hago parte de la voz, de la voz masculina del grupo. Soy casi que empírico y bueno, el Señor me utilizó para cantarle a Él y bueno, a través de la música llegar a otras personas. Ah, ok, perfecto. Estás en el ministerio. Mm, ¿Y has tenido cercanía con el Ministerio de la Predicación? Sí, llevo alrededor de 4 años en esta iglesia y bueno, a veces está uno ahí digamos, en la banca y el pastor sale y delegan a los que están en los diferentes grupos, en la alabanza, a los que están en el ministerio de mujeres, a los que están ahí en el grupo de caballeros y a los líderes nos ponen a predicar.
nos ponen a predicar, pero al principio lo hacíamos de una forma, también podemos decir, sin tanto conocimiento. A veces predicamos temas que nos parecen eh, como a nosotros nos parecen, pues, pero al final uno entiende que tiene que tener una preparación para llevar el mensaje de la mejor manera. Y aquí estamos, con mucha humildad, aprendiendo y creciendo en este ministerio de, Ok. de, de la predicación de la palabra. Súper, hermano, me alegro de que pues ya, o sea, ya has tenido contacto con la predicación. El ministerio de la predicación, pues, es algo de mucha responsabilidad. Y pues bueno, espero de que pues con esta clase, con estas capacitaciones puedas, digamos, fortalecer esa área, los conocimientos. Pues bueno, hoy la clase es antropología bíblica y filosófica, ¿sí? No es un material fácil, o sea, la lectura y el estudio no es ligero, pero pues por la gracia del Señor, pues puedo darles a ustedes, puedo impartirles una clase de 45 minutos donde podremos empezar a dar esta asignatura de la mejor forma. Porque cuando estamos hablando de antropología es el estudio del hombre, ¿cierto? Es el estudio del hombre. De hecho, en la anterior clase, la que yo di ahorita de 5 a 6 surgió la pregunta, ¿quién soy? Y esa es la tarea. Y qué cosa de que ahora en la clase vamos a definir cómo se define el quién soy. No vamos a definir quién soy, sino que vamos a definir los parámetros bíblicos en las cuales nosotros podemos decir, a partir de estas preguntas, puedo construir la respuesta a qué somos partiendo de lo que Dios dice que somos. Y quiero que entiendan algo porque aunque no estoy presentando diapositiva ni estoy desarrollando una clase, lo que sí estoy diciendo y voy a decir, mi hermano, quiero que sepan de que una cosa soy yo como profesor y una cosa es yo como el profesor de ustedes en su vida día a día. No. Yo soy simplemente el profesor de esta clase. Posiblemente yo diga cosas que le harán ruido. Posiblemente diré cosas que al hacerles un poco de ruido, los lleven a desafiar o a cuestionar cosas que escuchen dentro de su iglesia. Y si eso llegase a ocurrir, no sepa ni quién. De eso se trata un instituto teológico. Decir cosas y argumentarlas, pero también no aceptarlas con una fe ciega, sino que también tenemos que mirar en qué punto la reflexión es válida y a partir de allí decir esto lo acepto y esto no lo acepto. ¿Con esto qué quiero decir? Yo simplemente vengo a impartir un conocimiento imparcial, políticamente incorrecto. Ojo, políticamente incorrecto, porque cuando hablamos de filosofía y más antropología bíblica, o sea, ¿qué dice el conocimiento bíblico sobre el ser del hombre? Hermano, eso es un rompedero de cabeza, porque la gran mayoría de las iglesias difieren en conceptos. De hecho, mis hermanos, esta clase, perdón, esta materia que son 11 clases, van a hacerle a usted cuestionar no solamente cuál es la antropología que usted maneja, o sea, cuál es la doctrina del hombre que usted maneja, sino de que esta clase, ojo, no estoy dando la clase, pero voy a tomarme el trabajo de estos 10 minutos
para advertirles. Y como dicen los hermanos Gasca del Circo, después no digan que Infortec no te avisó. Voy a hacer con esta clase, no que usted entre en desánimo, duda, falta de fe o que en usted se despierte una actitud desafiante hacia la confesión de su iglesia. Pero sí haré que usted se cuestione muchas doctrinas que a lo mejor en su iglesia se mencionan, pero no se estudian. Y al yo, de manera privada, porque esto es algo privado, sus hermanos de la iglesia no están aquí. Este es un espacio seguro. Hermanos, por favor, permítase pensar, permítase dudar y permítase criticar un poco lo que se dice en su iglesia. Ojo, permítaselo. Este es un lugar seguro donde lo que está aquí se queda aquí. ¿Para qué? Para su bien. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque si hay algo que tristemente yo me he dado cuenta en la iglesia, es que la iglesia a veces parece un lugar seguro para expresarnos hasta el día en que usted dice algo que a la gran mayoría no le parece. Y ahí empieza el matoneo. Y ahí empiezan a atacarte tu ministerio. ¿Por qué? Porque a veces la iglesia, en vez de comportarse como un cuerpo saludable de creyentes, terminan convirtiéndose en una secta. ¿Qué es una secta? Para ser uno de nosotros y estar con nosotros y servir con nosotros, usted tiene que ser una calca de nosotros. O sea, usted tiene que estar de acuerdo de pe a pa con todo lo que nosotros hagamos, sean temas primarios, secundarios o terciarios. Y por eso vemos, y discúlpenme si nos cae la piedra, no le huyamos, deje que nos caiga, cómprese la pomada y úntesela. A veces vemos en la iglesia, iglesias o hermanos o comunidades donde todos hablan igual, se visten igual, reaccionan igual, bendicen igual y maldicen igual. Y esta asignatura, antropología bíblica y filosófica, es ese tipo de asignaturas que no están hechas para débiles en la fe. Con esto que quiero decirles, que es válido tener una actitud crítica y desafiante hacia lo que yo pueda decir versus lo que se dice en mi iglesia. Lo que no se vale es tener un corazón contencioso. Como dice Santiago, se vale contender por la fe, pero humillando el espíritu contencioso. Habiendo dicho esto, tengan misericordia de mí. No es mi intención hacerles pasar un mal rato. Mi intención es ponerle lo que dice la Biblia desde lo que se ha estudiado de forma imparcial. Usted ya verá cómo va aterrizando todo eso desde una perspectiva saludable que lo lleve a usted a cada día ser más santo delante de Dios, no delante de su iglesia, más santo delante de Dios. Más santo delante de Dios. ¿Por qué? Y aquí aterrizo toda esta introducción de 15 minutos, bueno, 10 minutos. Y es que antropología filosófica, cuando usted llegue a la clase 11, ojalá Dios quiera que yo esté hasta diciembre con ustedes en esta materia, va a hacer que usted reconsidere la idea que usted tiene sobre el pecado original. Va a hacer que usted reconsidere lo que usted cree sobre el espíritu y el alma. Va a hacer que usted reconsidere incluso su doctrina de la gracia. Va a hacer que usted se reconsidere Dios a qué le aplica la gracia, a su espíritu o a su alma. Va a hacer que incluso usted reconsidere si la salvación se pierde o no.
Va a hacer que usted reconsidere incluso hasta su teología del milenio. Si usted es dispensacional, amilenial, postmilenial o premilenial histórico. De hecho, esto va a llevarlo a usted a considerar prácticamente el 50% de su fe. Y discúlpenme si yo, con todo lo que va a venir de ahora en adelante, pueda decir cosas que le generen ruido. Pero ese ruido, hermano, no es otra cosa sino la madurez emocional de entender de que teología es una palabra tan grande que rompe las cuatro paredes de lo que toda la vida se me ha dicho en mi iglesia. Su iglesia es su iglesia, su comunidad es su comunidad, su pastor, sus pastores son sus pastores, ámelos, honrela. Pero aquí no están sus pastores. Ustedes vinieron en la academia y en la academia se va a decir las cosas como son. En la iglesia todo el mundo y todos los hermanitos en la reunión de liderazgo, todo el mundo cree que puede decir algo y todo el mundo tiene la razón. Pero aquí, este es un espacio formal, estructurado, donde no habrá piedad en la información, sí habrá piedad en la metodología, pero no habrá piedad en la información porque habrán cosas que lo harán cuestionarse. Y la pregunta más común que van a surgir a partir de esta clase hasta la clase 11 es, profe, entonces, si la cosa es así, ¿por qué entonces tal cosa? Les auguro, por no utilizar la palabra profetizar, que eso es lo más común en esta materia, al menos. Y advierto, a lo mejor en la primera clase no lo van a ver, pero a partir de la tercera sí. Entonces, mi hermano, habiendo dicho esto, teniendo misericordia y paciencia de mí, vamos a hacer una pequeña oración de unos 30 segundos para pedirle a Dios que nos asista y que me asista y que tenga misericordia de mis debilidades. Porque yo tampoco soy la divina pomada ni la última Coca-Cola del desierto. Tengo debilidades que se van a hacer presentes aquí y necesito que ustedes, como han sido recipientes de gracia, me den gracia a mí y me tengan paciencia. Y que ustedes en su oración digan, Dios, ayuda a Alejandro, ayuda a Alejandro, ayuda a Alejandro, porque dirá cosas que a lo mejor nos molesten, pero este es un lugar seguro, donde nadie será juzgado, donde se vale el cuestionamiento, mas no el juicio. El cuestionamiento aquí es bienvenido. Vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta clase. Gracias, Señor, por los hermanos que están aquí. Gracias por su disposición. Gracias por esta materia. Gracias por las clases que vienen. Pero ante nada, ante todo, Señor, gracias porque creo que tú eres tan poderoso para ayudar a nuestra mente y corazón a poder ser llenados de tu gracia, para poder ser pacientes, misericordiosos, entendidos y tranquilos, para poder entender, aceptar, rumiar conceptos nuevos, ya, Señor, y entender que tú eres un Dios tan grande que tu belleza nos puede sorprender y nos puede, Señor, desacomodar de nuestra comodidad. Y si un instituto, Señor, y si estas clases permiten eso, Señor, que no sea para que en mí se levante la soberbia y el desánimo y la contienda, sino para que seamos humildes y para que seamos pacientes y para que seamos, Señor, útiles y no útiles, engrandecidos de conocimiento, sino útiles ante un Dios grande. En tu nombre, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Gracias, Señor, por la asistencia que confío que me des, porque la antropología bíblica y filosófica, mis hermanos, es algo importante. Para el buen desarrollo de la clase, desactivaré mi cámara, más no mi voz, estaré presentando diapositivas y las estaré desarrollando. Si nos queda tiempo, obviamente daré unos 10 minutos para que ustedes puedan desarrollar preguntas y entre todo enriquecer la clase, sabiendo, hermano, que tenemos hasta las 6:55.
Ok, mis hermanos, vamos a empezar. Ok, mis hermanos. ¿Lo tienen allí, cierto? Ok. ¿Ya les aparece? Perfecto. A ver, antropología filosófica, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? Perfectamente. Listo, mi hermano. Quiero que por favor todos estemos allí con los ojos muy abiertos, pero con el micrófono silenciado. Obviamente, a mí siempre me gusta construir conocimiento a partir del concepto. Antropología, mis hermanos, es una palabra compuesta. Es una palabra griega que se divide en antropos, logía. Antropo significa hombre. Y logía viene del griego logos, que significa ciencia, estudio, conocimiento. Entonces, antropología es la ciencia del conocimiento del ser humano, ¿cierto? Podríamos decir antropología filosófica en el sentido en el que esta clase se va a desarrollar bajo la premisa filosófica, que de hecho filosofía también es una palabra compuesta, donde filo significa amor y y Sofía significa sabiduría, o sea, amor al conocimiento, a la sabiduría. Entonces, tenemos dos palabras griegas que son compuestas, ¿sí? Que es amor al conocimiento sobre el ser humano. Amor al conocimiento sobre el ser humano. Y esta pregunta, que desde su estructura gramatical no parece tan teológica, porque ni en la Biblia que yo he leído, nunca he visto estas dos expresiones, ni antropología ni filosofía, pero son palabras reales que existen, que son útiles en la academia. Siempre he creído lo siguiente: el tamaño de nuestro mundo es el tamaño de nuestras palabras. Grábense esto. El tamaño de nuestro mundo es el tamaño de nuestras palabras. Entre más palabras conozcamos, interpretemos y disfrutemos, más grande será nuestro mundo. Y antropología es ese tipo de asignaturas que de pronto pueden causarle un poco de como que de agotamiento mental, porque son conceptos, ¿sí? Son conceptos. A veces en la iglesia, en nuestro contexto del día a día, vemos que se utiliza un contexto muy bíblico, pero el contexto bíblico en el cual la Biblia desarrolla su narrativa es un contexto de comienzo a fin filosófico, porque de hecho, hermano, una forma también de llamar al evangelio es filosofía de Dios. Una forma de llamar el evangelio es filosofía de Dios, y ni se imaginen quién usó esa expresión, filosofía de Dios. Pablo. Pablo usó el término filosofía de Dios. Esa es una forma también de llamar el evangelio. Entonces, hermano, esta clase es no solamente filosófica, sino filosóficamente bíblica. Entonces, habiendo, digamos, hecho una exploración conceptual y etimológica, ya eh, de lo que es la antropología filosófica y bíblica, obviamente nosotros no vamos a mirar esta materia desde pensadores no cristianos, sino que vamos a ver esto desde el pensamiento bíblico, y haremos una exploración bíblica y filosófica de la pregunta más fundamental de la existencia humana. Ok, perfecto. Siguiente diapositiva. La antropología filosófica pregunta: ¿qué es el hombre? ¿Y qué mejor forma de abrir esta pregunta con lo dicho por el salmista en el Salmo 8, versículo del 3 al 4? Cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, pregunto: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria?
Entonces, si usted cree que los griegos hicieron esta pregunta, no. Ya el salmista, 1000 años antes de Cristo, ya se la había hecho. 1000 años antes de Cristo, ya se había hecho esta pregunta. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Si ustedes analizan la segunda parte de la pregunta, él está de una u otra forma respondiendo no qué es el hombre, pero sí está respondiendo con la expresión para que tengas de él memoria. Es que cuando él pregunta qué es el hombre, la segunda parte de la pregunta está diciendo de que esa respuesta se puede responder desde lo que Dios es a través de lo que el hombre ve que él ha hecho. Pregunto, esta pregunta el salmista la responde viendo a Dios desde lo que él hace. Y cuando él pregunta para que tengas de él memoria, él está respondiendo de entrada que el hombre es infinita y eternamente insignificante. Cuando él pone la pregunta para que de él tengas memoria, lo que estás diciendo es, viendo los cielos, la obra de tus dedos, hermano, los dedos es una de las partes más pequeñas de tu cuerpo. Y mire, son tan grandes tus dedos que con la pequeña parte de los dedos de Dios hiciste lo más grande que el hombre ha visto. ¿Sí se dan cuenta? Con la parte más pequeña del cuerpo de Dios, usando la analogía, entendiendo de que Dios no tiene cuerpo, pero si Dios tuviera cuerpo, con la parte más pequeña de su cuerpo, que son los dedos, tú hiciste lo más grande que apenas nuestros ojos tan pequeños pueden ver. ¿Quién soy yo? Para que al menos saques el tiempo para que tú nos consideres como ser de valor. ¿Qué somos nosotros, viendo lo que vemos que tú has hecho, para que te tomes el trabajo, para que en tu dignidad consideres nuestra existencia, mucho menos para ser recipientes de tu amor? ¿Qué somos nosotros? Nosotros no somos nada. No vale la pena existir viendo lo bello que tú eres y cómo sé que tú eres tan bello por lo que has hecho. Antes de habernos creado, ya somos apercibidos por cada evidencia del universo de que no había necesidad, Señor, de crearnos. Esa es la meditación y respuesta que el salmista hace. Es bello ese versículo. Hermano, ese versículo nos lleva a entender de que hay que estudiar la Biblia verso por verso, el texto en su contexto y entender la poesía que hay, porque Salmos es poesía. Obviamente, no quiero pasar la siguiente diapositiva sin leer lo que ustedes tienen enfrente. David contempla la grandeza de la creación y se enfrenta con el misterio de su propia existencia. ¿Qué es enfrentarse? No había necesidad de que existiéramos. Ya tú eras tan bello, tan lleno de gozo, tan pleno en felicidad, que no necesitabas de nosotros para seguir siendo ese Dios lleno y plenamente feliz consigo mismo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios, antes de nosotros, ya era muy feliz. Dios no necesitaba ser más feliz al crearnos a nosotros. Con o sin nuestra existencia, Dios es un Dios de gozo y de belleza y de plenitud. ¿Qué es plenitud? No te hace falta nada. Nada de lo que quitas, nada de lo que quites, ni nada que le puedas añadir a este universo, Dios, te hará más o menos feliz. Ya tú eres un Dios lleno de gozo, plenitud en tu existencia. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Moisés en la zarza? Yo soy.
No necesito nada más. Ya yo estoy pleno, completo, feliz con lo que yo soy. Cada una de mis excelencias y atributos morales las tengo. No necesito más. Todo lo que yo soy y hago simplemente lo hago porque soy. Y nada de lo que hago me añade más belleza. Te podrá impresionar, hijo mío, pero agregarme a mí más belleza, no. Dios simplemente es. Esta pregunta ha acompañado a la humanidad desde sus comienzos. Como cristianos, debemos preguntarnos, ¿qué ha revelado Dios acerca del ser humano? Y es bueno responder esta pregunta, ¿qué ha revelado Dios acerca del ser humano? Cuando el mismo hombre ya dijo, ¿quién soy yo? Para que tengas de mi memoria, viendo la grandeza de tu creación. Digamos que de esta forma, introduce esta primera diapositiva toda la clase. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Conceptual. Antropo significa ser humano, el hombre. Logos, estudio, discurso, conocimiento. La antropología es el estudio del ser humano, pero desde diferentes perspectivas. Está la antropología biológica, es cómo funciona físicamente el ser humano. ¿Sí? Ahí está la parte médica, ¿sí? Las ciencias duras. Está la parte psicológica, que ya es cómo el ser humano percibe la realidad, se percibe a sí mismo en un contexto, ya sea individual o de pequeños grupos, la familia. Ahí está la psicología, el lugar de trabajo, o sea, cómo funciona la mente y la conducta humana. Sociocultural, ya viendo la conducta del ser humano en grupo, ¿ya? Y la filosófica, ¿qué es el ser humano en cuanto al ser humano? Que eso es lo que a nosotros nos atañe. ¿Qué es el ser humano en cuanto al ser humano? Y cuando nosotros entramos a la antropología filosófica, que es el corazón de esta clase, ya aquí cambia el tono. ¿Por qué? Porque la filosofía da un paso más atrás y pregunta, ¿qué es el hombre en cuanto al hombre? Ya no hacia afuera, sino hacia sí mismo, desde su propio análisis y conclusión. Podemos decir, ya no estamos preguntando únicamente cómo funciona el hombre, sino qué significa ser humano. Y esa es la frase que nosotros tenemos que llevarnos en esta clase. La ciencia puede decirnos muchas cosas acerca del hombre. La antropología filosófica, o sea, el corazón de esta clase, pregunta qué significa todo eso para comprender al hombre. ¿Qué quiere decir? Que la antropología filosófica reúne la antropología biológica, psicológica y sociocultural para responder la antropología filosófica. Obviamente, para objeto del estudio de la clase, no puedo ahondar en las anteriores filosofías. Vamos a ir de corazón a la antropología filosófica, que como cristianos, nosotros no somos filósofos, como cristianos, el estudio de la antropología filosófica es lo mismo que decir antropología bíblica. O sea, nuestra respuesta es bíblica haciendo uso del conocimiento biológico, psicológico y cultural. O sea, el cristiano da la respuesta bíblica teniendo en cuenta la biología, la psicología y la cultural. O sea, la biología, lo orgánico, lo psicológico, individual y lo cultural a nivel grupal. El cristiano sólido con teología sana reúne esas tres áreas para darle a la antropología filosófica la respuesta de la antropología bíblica, que dice la Biblia usando la biología, la psicología y la sociología.
Se reúnen esas tres áreas de estudio. Entonces, habiendo dicho eso, yo tengo que decir algo. No podemos, aunque vamos a responder de una manera bíblica, no podemos rechazar la filosofía. No. Nosotros tenemos que usar todo el conocimiento que hay a nuestra disposición. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque si hay algo, y aquí viene, discúlpenme, perdónenme, pero no puedo arrepentirme por por la primera pedrada que yo voy a decir ahora, que puede chocar un poco con el discurso cultural de las iglesias que de pronto ustedes rodean y conocen. Pero si hay algo que yo, no como ministro, sino como docente, porque como ministro tengo que ser políticamente correcto hasta cierto punto para no entrar en peleas en las cuales no quiero entrar. Pero como docente, sí me cuesta tolerar dentro de la iglesia expresiones como la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. Y yo les voy a decir una cosa, mis hermanos, y aquí viene la primera pedrada y aguántese. Pero ese versículo, leyéndolo en su contexto, porque leer un texto fuera de su contexto me lleva a hablar con pretextos. Yo tengo que leer un texto en su contexto. Y cuando el apóstol Pablo dice que la letra mata y el espíritu vivifica, está hablando de la insuficiencia de la tradición religiosa que me hacía creer que a través de mis obras y sacrificios humanos yo podía ser justificado. Y lo que Pablo está diciendo con que el Espíritu vivifica es que solamente a través de la obra secreta, personal, autoritaria, soberana, libre de Dios, Él justifica a quien Él quiere por el poder de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús le dijo a Nicodemo que cuando se trata de nacer de nuevo, o sea, ser salvos, ser justificados por la fe, Jesús le dice a Nicodemo que el viento viene, sopla, y tú no puedes discernir o prever de qué dirección viene, ni con qué fuerza viene, cuánto tiempo se va a tardar y hacia qué dirección él va a continuar su curso. Simplemente así es la voluntad de Dios, impetuosa, soberana, secreta, no puedes contenerla, no puedes redirigirla, y solo así el hombre puede nacer de nuevo, ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. Es la obra del Espíritu. Pero, ¿qué es lo que normalmente escuchamos en la iglesia cuando ciertos hermanitos usan esa expresión cuando se ven vencidos? Voy a utilizar una palabra despectiva, vencidos en una conversación teológica de alturas. Empiezan a ver a los académicos como hombres fríos que no tienen el Espíritu Santo, rechazan la academia y son hermanos que les encanta ser estimulados con experiencias espíritu mágico místicas y creen que eso resume toda su teología, y el verdadero estudio, la academia, la disciplina, lo ven como la letra mata. Cuando la letra mata no está haciendo referencia con la academia, con el estudio académico, que a eso es a lo que ustedes vinieron, ni mucho menos el espíritu vivifica tiene que ver con andar 10 horas orando, ayunando todos los días y estar haciendo shows y un montón de cosas que no tienen sentido, porque la verdad ahora es definida por las experiencias espíritu mágico místicas. Y cuando se exige una respuesta sólida, robusta, sobre un tema sensible de las escrituras, la respuesta más común es: hermano, yo no sé, pero solamente te puedo decir que el Espíritu Santo me muestra y yo solamente le pediré a Dios de que así como me reveló, te revele. Y eso lo único que pone de manifiesta es flojera intelectual.
Discúlpeme, pero eso es una pedrada que tenía que lanzar y si nos cayó, tenemos que sobarnos. Porque Entonces, usted no vino. me puede repetir esa frase bonita? ¿Cuál fue, Experiencia, hermano? mágico, ¿qué? Experiencias espíritu mágico místicas. Bien. Ustedes no vinieron a un congreso de su denominación, ustedes vinieron a un instituto bíblico. Y no estoy diciendo que Dios no sea un Dios de señales, no estoy diciendo que Dios no es un Dios de mover, no estoy diciendo que no es un Dios que quebranta nuestras emociones y no hace gemir por él. No estoy diciendo que Dios no se mueve en la alabanza de su pueblo. No estoy diciendo que Dios dejó de ser un Dios de señales, milagros y prodigios. Estoy diciendo que hay mucho cristiano flojo que reduce su conocimiento bíblico basándose en un discurso que no es bíblico y que está más soportado por experiencias y por el repetir de la repetidera que verdaderamente por un estudio personal donde yo me permito dudar. Porque hay de que tú dudes de la práctica cultural de tu iglesia, te empiezan a hacer matoneo. Entonces sí tengo que lanzar esto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si hay algo que tristemente he escuchado de ese tipo de hermanos que rechazan la academia porque se creen muy espirituales, que son aquellos que dicen cualquier cosa en el espíritu, que son personas que les encanta improvisar, que no estudian y usan el otro texto que dice, hermano, yo tengo un mensaje, el Señor está hablando a mi corazón, pero yo sé que cuando llegue en el momento de hablar, la Biblia dice, abre tu boca que yo la llenaré. Qué flojera de no preparar un sermón. Ese mismo tipo de personas son aquellas personas que miran feo cuando alguien dice o usa expresiones como filosofía, antropología, disciplina, discrepancia, análisis. Comparemos, hagamos un triaje, hagamos una división. Ese mismo tipo de personas. Entonces, hermano, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la palabra filosofía, antropología, el ser del hombre, son términos que no son muy comunes en la iglesia, que ustedes los vienen a aprender. Entonces, hermanos, esto simplemente lo estoy diciendo porque la palabra filosofía raya. De hecho, cuando ustedes ven que Moisés le presenta al pueblo las 10 tablas con los 10 mandamientos de Dios, ¿usted sabe qué está presentando Moisés ahí? La filosofía moral de Dios, las excelencias de sus atributos morales. Pero no, la Biblia, nosotros nos sentimos más cómodos diciendo, no, los 10 mandamientos. No, pero en el espectro técnico y educativo, eso es filosofía moral. Y sería bueno retroalimentarnos de ese lenguaje. Ok, continúo. Ya saben, tengan mi amor. Bueno, termino esta primera clase diciendo lo siguiente. Una persona puede estudiar correctamente la anatomía humana, puede descubrir verdades reales sobre su cuerpo. Una persona puede estudiar psicología y descubrir aspectos verdaderos de la conducta. Pero cuando llegamos a preguntas profundas sobre qué es el hombre, cuál es su propósito, cuál es su dignidad, cuál es su destino, necesitamos preguntarnos si nuestras conclusiones son compatibles con la revelación de Dios. Y aquí avanzamos con la antropología versus filosofía y bíblica. La ciencia, y leo para ustedes, la ciencia, la psicología y la sociología pueden estudiar aspectos del hombre, pero ninguna puede responder completamente qué significa el ser humano. Ninguna. Se puede analizar y por ende hacer experimentos sociales para sacar conclusiones particulares de una parte del ser humano, ya sea en su ser individual o ya sea en su ser social, pero nunca el ser humano en su totalidad. Por eso son ciencias inexactas. ¿Sí? La Biblia, continúo leyendo para ustedes, tiene la autoridad normativa para comprender al ser humano.
Reconocemos que la filosofía y la ciencia descubren verdades reales, pero no son autónomas respecto de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir de que la filosofía y las ciencias descubren verdades reales, pero no son autónomas respecto a Dios? ¿Qué quiere decir? Que ellas están al servicio de la autoridad de las escrituras, mas no las escrituras están al servicio de ellas. ¿Está claro? Ellas sirven al evangelio, no el evangelio sirve a la ciencia. La ciencia sirve al evangelio. Ok, perfecto. Continuamos. Estaba ahí conectando. Quiero leer. Ah, voy a, voy a leer para ustedes la partecita que está abajo, porque es importante. La antropología filosófica busca comprender mediante la razón, observación, reflexión y argumentación. ¿Y saben algo, hermanos? Eso es muy hermoso. Si hay algo que la iglesia debe ser, hermano, y discúlpeme porque va a sonar un poquito herético lo que voy a decir, pero ¿saben algo? La iglesia, la iglesia tiene que ser, sí o sí, el centro universitario más rico y seguro del mundo. La iglesia debería ser el lugar donde todo el mundo debería sentirse en libertad de expresar lo que cree, pero también de expresar lo que duda. Apenas sube un poquitico la imagen para poder tomar apuntes. Gracias. Ahí está, hermano. Gracias. Repito, la iglesia, hermano, tiene que ser antes que nada lo que Dios dijo que debe ser. ¿Cuál es la gran comisión? Ir por todo el mundo y ¿qué? ¿Hacer líderes? ¿Hacer ministros? ¿Ser un organismo vivo encargado del servicio, liderazgo y por ende empoderar siervos para su gloria? No. ¿Que sí lo debe hacer? Sí, pero antes que nada, discípulos. Hermano, cuando usted fue al colegio, usted no era discípulo de sus profesores. Cuando usted fue al bachillerato, ¿no fue discípulo de sus profesores de bachillerato? Cuando usted hizo su técnico o fue a la universidad, ¿usted no fue discípulo de sus profesores? ¿No era la clase un lugar de conocimiento, autocrítica, donde se vale la incertidumbre, la duda y el cuestionamiento? ¿Donde se vale comparar una cosa con la otra? ¿No era eso por lo cual usted pagaba por ir a un instituto? Pregunta seria. ¿Por qué la iglesia no lo puede ser? No, hermano. ¿Saben por qué? Porque desafortunadamente la iglesia olvidó no el rol más importante, pero olvidó el rol base, que es como Cristo antes que nada ve a su iglesia un cuerpo de discípulos que hacen discípulos. Pero hoy, ¿qué es la iglesia? La iglesia es más vista un lugar como plataforma de roles y funciones donde cada quien hace su parte para el reino de Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que de pronto más debe verse expuesto. Pero tras bambalina, cuando no hay micrófono, el pastor antes que nada tiene que ser aquel que preside dentro de sus cuerpo de creyentes y discípulos. Hermanos, vengan acá y más allá de un estudio bíblico, vamos a hablar de este tema y vamos a profundizar y vamos a hacernos estas preguntas. Se vale dudar, se vale que lleguemos a conclusiones que pueden diferir una de la otra, siempre y cuando las doctrinas que son verticales, dogmáticas al evangelio, no se vean transgredidas, las principales. Podemos diferir en cosas secundarias y en cosas terciarias. Se vale porque Dios también muestra su gracia en medio de la diversidad. ¿Quién dijo que en la iglesia todos tienen que pensar igual sobre todo, hasta en lo más mínimo? Y la iglesia dejó de ser un centro de pensamiento. La iglesia dejó de ser un lugar seguro para preguntarnos y dudar.
Porque hoy al pastor y al ministro no se le puede decir, hermano, pero venga acá, yo estuve leyendo en las escrituras y yo vi que usted hizo esto y mencionó lo otro e hizo esto. Pero yo he estado mirando, hermano, frente a las escrituras, que el proceder que muestra la narrativa bíblica varía en estos aspectos. Usted, hermano, puede dedicarme unos minutos para, para que me haga ver de pronto por qué usted hace esto, si yo veo esto en las escrituras, y de pronto usted me haga considerar de que yo estoy en un error y no he visto cosas que usted sí ve, o de pronto, hermano, mis dudas pueden hacerlo usted a considerar cosas que de pronto lo lleven a mejorar. Ay, papá, ve y tú dile eso al ministro de tu iglesia para que veas que enseguida en el grupo de WhatsApp empiezan a hacerte el matoneo, empiezan a quitarte el ministerio y no es un centro de pensamiento, no es un lugar seguro. Segunda pedrada, que Rebeldía, nos tratan de rebeldes. la iglesia dejó de ser un lugar de pensamiento seguro. Qué bonito, hermano, que en la iglesia se aplique una expresión muy viral en las redes sociales que dice, escuchamos y no juzgamos. ¿Se acuerdan que ustedes han visto videos de risa donde el jefe de una empresa se hace adelante y sus empleados se hacen detrás y ellos confiesan cosas indebidas que han hecho en la empresa y digamos esa dinámica chistosa es escucho sin juzgar? Y el empleado dice, ay, yo derramé una gaseosa y quebré la botella y no registré esa pérdida dentro de la contabilidad, pues para que no me descuenten. Y el empresario, ok, escucho sin juzgar. Y cada uno confiesa sus cosas y el jefe no juzga. Hermano, ojalá en la iglesia se pueda hacer eso. Que los líderes puedan escuchar sin juzgar. Ok, continúo. Creo que vamos en sintonía. Ok, siguiente diapositiva. Las grandes preguntas antropológicas son, primero, ¿quién soy yo? ¿Qué responde eso? La identidad. La otra pregunta que responde la antropología es, ¿de dónde vengo? El origen. La otra pregunta que responde es, ¿qué me hace humano? O sea, mi naturaleza. Si se dan cuenta que son cosas diferentes. La otra es, ¿soy libre? Ahí habla sobre la libertad y la responsabilidad. ¿Se acuerda que yo les dije a ustedes y les advertí que hasta yo les haré dudar sobre doctrinas que ustedes daban por hecho? Bueno, cuando llegamos a la pregunta, ¿quién soy? Esa pregunta, más adelante podrías hacerlo ustedes dudar de, ¿somos tripartitos o somos bipartitos? ¿Somos espíritu, alma y cuerpo o solamente somos espíritu y cuerpo? La gran mayoría de los cristianos tienen una postura, pero ¿y si somos bipartitos, si solamente somos espíritu y cuerpo? ¿Qué podemos encontrar en la Biblia frente a ese cuestionamiento? Cuando hablamos de dónde vengo, podemos preguntarnos sobre la inmortalidad del alma. ¿Somos inmortales o somos eternos? Ojo, me estoy saliendo de la diapositiva, pero quiero que lo consideren. Cuando me hacen la pregunta de ¿qué me hace humano? Es, eh, ¿tú eres una expresión divina de Dios o simplemente eres una expresión de su amor? Porque es que yo le escuché a un apóstol muy conocido de que nosotros somos Jehová Junior. Ya todos lo conocemos. A él le gusta mucho el dinero en inglés. No sé si ya se saben el apellido. A él le gusta mucho el efectivo en inglés. ¿Cómo se dice el efectivo en inglés? El dinero en efectivo. Cash. Tax money. Cash money. O somos Jehová Junior. La antropología filosófica nos responde con ¿qué me hace humano? Cuando hacemos la pregunta de ¿soy libre?
habla sobre nuestra responsabilidad y por ende, eso nos puede llevar a preguntarnos, ¿realmente tenemos libre albedrío? Sí, no, ok. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto tenemos libre albedrío? Cuando nos preguntamos cómo, ¿soy libre? ¿Hasta qué punto podemos manejar la tensión entre la libertad y la responsabilidad individual del hombre, pero también la soberanía de Dios en las decisiones humanas? ¿Hago lo que quiero porque ya estaba escrito? ¿Hago lo que yo quiero porque Dios me obligó a hacerlo? ¿O hago lo que yo hago pese a lo que Dios ya ha dicho y escrito y aún así permite? Esa es una pregunta muy filosófica. Cuando alguien pregunta, por ejemplo, ¿por qué existe el mal? Que esa es la doctrina de la armateología. La doctrina del pecado es la armateología. Tenemos que preguntarnos, ¿el hombre es inherentemente bueno, pero la sociedad lo hace malo o somos malos? Ok, somos malos antes de nacer de nuevo, somos malos hasta qué punto. Y habiendo ya nacido de nuevos, ¿de qué manera seguimos siendo malos? Son preguntas, hermano. Creo que usted va a tener que volverse a escuchar la repetición de esta clase. Cuando hacemos preguntas como ¿cuál es mi destino? Tenemos que preguntarnos, entonces, si yo tengo definido si somos cuerpo, alma y espíritu o solamente somos espíritu y cuerpo, esto me tendría que a mí llevar a analizar mi teología del milenio. Si yo creo en el rapto secreto donde seremos llevados en un abrir y cerrar de ojos, entonces, ¿qué queda abajo? ¿El alma o el espíritu? Pero, oh sorpresa, si entonces yo soy solamente espíritu y cuerpo, ¿qué quede en esa teología del milenio que dice que en el rapto seremos llevados en un abrir y cerrar de ojos? ¿A quién se le predica la salvación si supuestamente el Espíritu Santo ya será quitado? ¿Qué espíritu deberá ser convencido de pecado en la gran tribulación? Si se supone que en mi teología de alma, cuerpo y espíritu, el alma es el que peca, pero el espíritu no. ¿Cuántos creen eso? Que el alma es el que peca y el espíritu no. Entonces, ¿cuál es mi destino? ¿El espíritu qué hace en cuanto a mi eternidad? ¿Y cuál es la función en la historia de la salvación, el destino de mi alma? ¿Sobre qué se aplica el nuevo nacimiento? ¿Sobre mi alma, sobre